visto ese lema y ese teorema. Ah, no. Los lemas, el lema este lo he visto yo y el lema 2 se los había dejado a ustedes. Y la idea ahora es demostrar el teorema 6.1. Como les digo, estas demostraciones son muy sencillas, pero eso sí, lo que hay que tener es primero entender cómo se hace la demostración, porque ya luego lo que sigue es un montón de trabajo con a sub i, a sub j, a sub i más 1, a sub i más 2. Entonces, eso es lo tedioso de estas demostraciones, pero realmente en sí la demostración eh, son bastante sencillas. Si sabemos lo que hay que, ya apareció todo el mundo. Si sabemos lo que hay que demostrar. Entonces, ok. Bien, entonces lo que dice el teorema es que dada una circunferencia C con centro P y en ella n arcos congruentes que se intersecan solamente en sus extremos. Entonces el polígono inscrito en C, cuyos lados son los segmentos determinados por los puntos extremos consecutivos de esos arcos, es un polígono regular. Entonces, voy a hacer digamos, lo que, lo que dice el teorema, digamos, acá, lo que dice el teorema, eso es esto. Pero entonces, si tenemos una circunferencia y además, ojo lo que tenemos, n arcos congruentes, o sea, si yo voy a tener un arco acá, ahí está, otro arco por aquí, estos dos arcos son congruentes, otro arco por acá que también es congruente, otro arco por acá que también es congruente y este último que es congruente. Bueno, ahí tengo n arcos congruentes. Entonces, eso es lo que tengo de hipótesis, ¿verdad? Entonces, de hecho, voy describiendo la hipótesis porque no tenemos que confundir la hipótesis con con la tesis o qué realmente es lo que tenemos. Entonces, entonces tenemos n arcos congruentes en la circunferencia de centro P. ¿Ok? Que tenemos una circunferencia de centro P. Entonces, y luego entonces lo que dice es, bueno, y que además esos arcos se intersecan solamente en sus extremos, así como lo dibujé. Eso no es esta parte es para que no exista una sobreposición o superposición entre un arco y otro, sino que simplemente se intersecan en sus extremos. Entonces lo que hay que demostrar es que el polígono formado por esos lados, ¿verdad? ¿Okay? Por los segmentos cuyos extremos son los extremos del arco, o sea, este polígono, que ese polígono es un polígono regular, ¿ok? Eso es lo que hay que demostrar, que es un polígono regular. Entonces, vamos a escribir eso. De la tesis es demostrar que vamos a llamarlo, bueno, vamos a ir llamándolo una vez. Vamos a quitarles un toque. N arcos congruentes que se intersecan de una vez en los puntos A sub J. Ok, entonces esto significa que este es A sub 1, este es un A sub I, este es un A sub I más 1, esto es un A sub I más 2, ok, y un A sub N, ok. Incluso voy a poner aquí a subir menos uno, porque realmente aquí no me interesa, no me va a interesar quién es
la sub 1, ¿dónde está la sub 1, la sub 2? Simplemente que todos estos son puntos del polígono. Y ahorita van a ver por qué es que escogí un A sub I menos 1, un A sub I, un A sub I más 1 y un A sub I más 2. ¿Por qué escogí 4? Normalmente uno escoge 1, ¿verdad? O 2, pero porque ahorita van a ver por qué escogí 4. Y eso es importante que lo tengan en cuenta en este tipo de demostraciones. Entonces, ahora sí, la tesis es demostrar que el polígono cuyos vértices son A sub 1, A sub 2 hasta A sub n, es un polígono regular. ¿Ok? Eso es lo que hay que demostrar. Pero viene la pregunta. Esto ustedes lo vieron en el... de hecho, esto no lo vimos ahorita porque esto ya ustedes lo vieron en G1. ¿Qué significa que un polígono sea regular? ¿Qué habría que demostrar para demostrar que un polígono es regular? A ver, jóvenes. ¿Qué habría que demostrar para garantizar que el polígono sea regular? Los lados miden igual. Ok, entonces que los lados son congruentes. Solo Los eso. ángulos bien. Ok, y que los ángulos internos, exacto, son congruentes. Entonces la demostración se va a basar en demostrar, ¿verdad? Estos lados congruentes significa demostrar que para cualquier i, ¿verdad? Que a sub i más 1 es congruente con a sub i más 1, a sub i más 2. Estoy escogiendo dos cualesquiera. O si ustedes quieren escoger estos dos, que a sub i menos 1, a sub i es congruente con a sub i más 1, a sub, 2, a sub i más 2. O en general, ¿verdad? Realmente eso no importa, que a sub i más 1 es congruente con un a sub j más 1. ¿Verdad? O sea, entonces, realmente eso no importa. Nada más que vamos a utilizar estos que pusimos aquí, ¿verdad? Pero la demostración sería idéntica para todos. Entonces, en este caso sería demostrar que el segmento a sub i, a sub i menos 1, perdón, a sub i es congruente con el segmento a sub i más 1. Eso sería, estaremos demostrando, eso es lo que hay que demostrar, ¿verdad? Eso no es hipótesis, que los lados son congruentes. ¿Y cuál es un ángulo interno de este polígono, jóvenes? A ver. Un ángulo interno. ¿Sí? A sub n, Ajá. a, a sub i menos 1 y a sub i. Ok, está bien. Nada más que recuerden que entre a sub n y a sub i pueden haber un montón de, de, de De puntos. ángulos. Ajá, de ángulos. Entonces, Pero sería como una forma de representarlo. ajá, pero para eso fue que escogí 4. Dígame otro que sí realmente es. Es que aquí no puedo escoger a sub n. ¿Ya? Porque, como le Ah, digo, es bueno, que... es tres, profe. Después de a sub i más 1 y a sub i más 2. Exacto. Entonces, vea que esto, a sub i más 1, a sub i más 2, eso es un ángulo interno. ¿Y cuál sería otro? A sub i menos 1, a sub i más 1, que sería este. ¿Ok? Entonces, esos son ángulos internos. Recuerden que yo así no puedo usar ni el a sub n o... Sí podría usar el a sub n, por ejemplo, si tuviera a sub n menos 1, a sub n, a sub i, por ejemplo. A sub 1, perdón. Ya, pero ese es un ángulo interno, que de hecho es muy raro, ¿verdad? Pero, bueno, raro no, sino que no deja de, ya deja de ser consecutivo los vértices. Entonces, los ángulos es que a sub i menos 1, y ven por qué escogí 4, con toda la intención, para poder yo hablar de estos dos, para poder denotar, o sí, para poder escribir estos dos ángulos internos. Y luego el otro es a sub i más 1, a sub i más 2. ¿Ok? Entonces, en realidad, en la demostración se basa en estas dos cosas. Ahora, ¿cómo demostramos eso? Es muy fácil, además. Díganme, jóvenes, ¿cómo demuestro esta primera parte? Esta primera parte de los lados congruentes es sumamente sencillo. Voy trayendo la tabla de demostración. Y díganme ustedes
¿cómo demostramos esa parte? Esa parte es, pero si sale en un paso. Profe, sale porque los arcos son congruentes. Ajá, ¿y qué tiene que ver eso con los lados? Profe, Que ¿Sí? las medidas van a ser iguales para todos, porque los arcos tienen la misma medida. ¿Pero por qué? Porque lo veo. Algo me lo tiene que garantizar. Profe, Ujú. porque al ser los arcos congruentes, los ángulos son congruentes y los lados son congruentes porque son radios. Ok, también se puede hacer así, nada más que ya estaría haciendo la demostración de algo que ocupo ahí, o sea, de eso. Pero realmente sale, o sea, se puede hacer así, pero salen menos pasos. O sea, lo que está ahí, que de hecho esto puede ser que lo vamos a usar más adelante, pero vean, lo que está diciendo la compañera es esto. profe, Ujú. el teorema que se utiliza es el que dice que si dos arcos menores son congruentes, entonces las cuerdas correspondientes también son congruentes. Exacto. Ve, entonces hay un teorema que dice eso. Pero digamos, si no se acuerdan de ese teorema, lo que dice la compañera es esto, de que demostrar que estos dos triangulillos son congruentes, y como esos dos triángulos son congruentes, por lado, ángulo, lado, entonces ya estos dos lados son congruentes. O sea, pero esa es la demostración precisamente de ese teorema que me acaba de decir el compañero. Pero yo ya en el primer paso, yo ya puedo decir, insisto, que de una vez, que a sub i menos 1 a sub i es congruente, que sería este, con a sub i más 1. Eso es por el teorema que dice que a arcos congruentes, los subtienden, voy a ponerlo aquí, subtienden cuerdas congruentes. Entonces, como pueden ver, obviamente, si por hipótesis, este arco es congruente con este. Bueno, y podemos ver aquí también hipótesis, ¿verdad? Hipótesis. Entonces, este arco es congruente con este, esa es la hipótesis. Y este arco es congruente con este todos. Pero como este arco es congruente con este, esta cuerda subtiende este arco. Y esta cuerda subtiende este arco. Entonces, hay un teorema que dice que arcos congruentes subtienden cuerdas congruentes. Y si no se acuerdan de ese teorema, lo que dice, entonces simplemente la demostración es muy sencilla. Que dicho sea de paso, vamos a utilizar algunos elementos de esto que acaba de decir la compañera, que es demostrar que esos triangulillos son congruentes. ¿Ok? Entonces, ok, entonces, un toque. Bien, para demostrar que los ángulos son congruentes, yo tengo que demostrar que, voy a hacerlo en azul para que lo visualicen, pero de hecho sale muy fácil, pero es demostrar que este ángulo es congruente con este. Obviamente, muy importante, como yo lo estoy demostrando para un i cualquiera, eso se cumple para todo i, ¿verdad? ¿Ok? Para todo i. Entonces, obviamente, a la hora de yo decir esto, no solamente estoy diciendo que este lado es congruente con este, sino que estoy diciendo, en este caso, con este paso número 1, que todos los lados son congruentes entre sí, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Lo mismo con los ángulos. A la hora de hablar de los ángulos, si yo demuestro que este ángulo es congruente con este, entonces, ya en ese caso, estoy escogiendo dos consecutivos, pero como le digo, puede ser que le haya dado más puntos si escojo otro ángulo por acá. Pero entonces,
Si yo demuestro que este ángulo es congruente con este, lo estoy demostrando para cualquier i. Entonces, en general, lo estaría demostrando para todos los casos. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Es bastante sencillo. Ahora, ¿cómo creen ustedes que yo demuestro que esos dos ángulos azules son congruentes, jóvenes? Un detalle importante desde el punto de vista de didáctica, ¿ok? Esto que yo hice no está correcto, ¿verdad? Porque cuando uno habla del ángulo, el ángulo, recuerden que por definición son dos rayos, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, este rayo y este rayo, ese es el ángulo, es un conjunto de puntos. Cuando uno hace esto, lo que está haciendo referencia realmente es a la amplitud o la medida del ángulo, ¿ok? Que yo puse esto en azul. Entonces, pero sí es importante que cuando uno esté explicando, entienda que cuando uno hace referencia a esto, realmente no está haciendo referencia a un ángulo, sino que está haciendo referencia a la medida del ángulo, ¿verdad? Que precisamente es la amplitud de la apertura, digamos, la abertura de ese ángulo, pero no estoy haciendo referencia al ángulo ángulo. Pero en este caso sirve bastante bien. ¿Cómo creen ustedes que podríamos demostrar que esos dos ángulos son congruentes, jóvenes? Demostrando que los triángulos son iguales, como lado. Ajá. Y si los triángulos son, que los triángulos son, ¿qué, perdón? Son congruentes. Congruentes. Y si los triángulos son congruentes, ¿qué tendría? Sus ángulos serían congruentes. Ok. Entonces, la idea suya es demostrar que este triángulo es congruente con este y es congruente con este, digamos, ¿verdad? Entonces, todos esos triángulos son congruentes. Incluso si yo demuestro que dos triángulos son congruentes, ya todos estarían congruentes, que de hecho Como es cierto. las cuerdas son congruentes y los radios son congruentes, entonces puede decir por Exacto. Entonces, una vez que los triángulos sean congruentes, ¿ok? Los ángulos de aquí hasta abajo, no los centrales, sino esos angulitos de aquí que voy a hacer en amarillo, todos estos van a ser congruentes. Este es congruente con este, ¿cierto? Bueno, perdón, un detalle. Si yo demuestro que esos dos triángulos son congruentes, demostraría que este ángulo es congruente con este. ¿Ok? Y demostraría que este azul, bueno, y que también es congruente con este. Que ocupo los tres. Entonces yo podría demostrar que este ángulo es congruente con este ángulo y congruente con este ángulo. Ojo, eso es lo que estaría mostrando. Pero además, yo estaría demostrando, podría demostrar, bueno, ven, ahí mismo demostraría que este ángulo es congruente con este ángulo también. ¿Ok? Hacerlo bien. Con este, ¿verdad? Igual, porque como son triángulos congruentes, entonces este ángulo morado también son congruentes. Pero entonces, como P pertenece al interior de este ángulo interno, ¿verdad? Eso está en el lema, precisamente. Entonces, yo puedo decir que este ángulo más este ángulo me da todo el ángulo azul. Y también puedo decir aquí lo mismo, que el ángulo amarillo más el ángulo morado es el ángulo azul. Esto precisamente es por el lema, que fue lo que demostramos la clase pasada. Y entonces, amarillo más morado da azul, amarillo más morado da azul. Por lo tanto, el azul es congruente con el azul. ¿Lo ven? O dicho de otra forma, ¿cómo está compuesto el azul? El azul está compuesto por un amarillo y un morado. Este azul, ¿cómo está compuesto? Por un amarillo y un morado. Y entonces, y como la suma de amarillo morado da el ángulo azul, la suma de amarillo y morado da el ángulo azul, entonces, por lo tanto, este ángulo es congruente con este. Y ahí está la demostración. ¿Lo ven? Inclusive en este caso, no es necesario demostrar, porque también se cumple, que este ángulo es congruente con este. Y entonces aquí realmente yo tengo un montón de ángulos congruentes. De hecho aquí amarillo y morado son congruentes. Pero no es necesario para que ustedes lo vean. Digamos aquí en este caso
no es necesario justificar eso, ¿verdad? No, no es fundamental en la demostración. ¿Ok? Preguntas, jóvenes, dudas, preguntas, Profe, dígame. esos dos ángulos son congruentes por Pons Sinorum, ¿verdad? Exacto, exacto. Solamente que, como le digo, no lo vamos a usar, pero exacto, por Pons, esos dos son congruentes, porque ya sabemos que el triángulo es isósceles. Ah, ok. Exacto. Pero es algo que no vamos a poner, porque más bien lo que haría es generar bulla, digamos, poner pasos innecesarios, ¿verdad? Aquí lo importante es que se visualice eso, morado con morado, amarillo con amarillo, y la suma de morado amarillo es igual a la suya. Ya, esa es la parte importante de esta demostración. ¿Ok? Entonces, vamos a decir todo eso. Entonces, ya sabemos que todos los lados son congruentes. Además, vamos a decir que todo P a sub I es congruente con cualquier P a sub J. Igual es para cualquier A y J. No importa que aquí no esté J, ¿verdad? Me estoy haciendo referencia que todos los P a sub I son congruentes, ¿verdad? Esto es porque son radios, que todos estos son radios. Son radios. Entonces, como decía la compañera, entonces por el paso 1 y por el paso 2, el triángulo, te voy a hablar de esos tres triángulos, porque ocupo los tres, ven que yo ocupo, para yo poder hablar de este ángulo y de este ángulo, ocupo este ángulo y ocupo este ángulo, yo ocupo hablar de los tres ángulos, de los tres triángulos, perdón. Entonces voy a hablar del triángulo. Aquí la demostración es muy sencilla, aquí lo que sigue, el problema es el trabajo de los subíndices que ahí uno se puede perder, ¿verdad? Profe, no Entonces, bastaría dígame. solo con demostrar que dos son congruentes. ¿Qué, perdón? No bastaría nada más que dos triángulos sean congruentes. Vea el problema que tendríamos si yo demuestro que dos triángulos son congruentes, esos dos. O sea, sí basta con decirlo. O sea, como porque ya si dos triángulos son congruentes, ya todos son congruentes. Nada más que quiero poner los tres para que se visualice mejor. Pero no me sirve con dos, nada más, porque yo tendría morado, perdón, este ángulo interno y este otro ángulo interno. Vea que este ángulo interno se forma con estos dos y este ángulo interno se forma con estos dos. Entonces, obligatoriamente ocupo este ángulo, ese triángulo y ese triángulo. O sea, el del centro, requete lo que lo ocupo, pero también ocupo el de los extremos, porque aquí Gracias, profe. estaría tomando en cuenta este angulillo y este angulillo. ¿Okay? Entonces voy a decir entonces, hay algo importante, que también en esto de los subíndices y todo eso, eso es ideal. Trabajemos siempre solamente hacia un lado, en el sentido de que si yo voy a hablar del triángulo P, digamos aquí el ángulo, del ángulo hablé a sub I menos 1, a sub I más 1. Ese ángulo también lo puedo denotar para así, a sub I más 1, a sub I menos 1. Pero trabajemos solamente hacia una dirección, porque si no, entonces nos podríamos enredar más. Entonces, trabajemos en esta dirección. Empecemos con P, empecemos con el I más pequeño y seguimos con el otro I. ¿Ok? Que ese triángulo es congruente con, empecemos con P, con el I más pequeño y con el otro I. Y congruente, empezamos con P, seguimos con el I más pequeño, hacemos una P, y el I más pequeño y el otro I. ¿Ok? Entonces, esos triángulos son congruentes. ¿Ok? Esos triángulos son congruentes. Y eso sería por, la justificación de este paso 3 sería por lado, lado para congruencia. Entonces, como esos triángulos son congruentes, ¿ok? Como esos triángulos son congruentes, entonces, bueno, es aquí viene la parte de ustedes. Entonces voy a decir, ay, qué necio. Es para poder llevarlo ahí, alguna cosa, aquí. Y también un toque. Entonces voy a decir que el ángulo morado
Voy a hacerlo con morado para que, no, es que hoy vengo súper didáctico, bueno, hoy estoy volando. Hablamos del amarillo. Entonces, el amarillo, que sería que el ángulo P, realmente este ni me interesa. Me voy a tomar en cuenta este. Ok, solamente P a su I más 1. Perdón. P a su I más 1 es congruente con cuál ángulo, con el otro amarillo. P a su I más 1 a su I más 2. P a su I más 1 a su I más 2. Ahí estoy hablando de que este ángulo es congruente con este. ¿Ok? Ahora, también por el mismo paso, vamos con el morado, sabemos que el ángulo P, me interesa este. Perdón. Y vamos a ver cómo lo anotamos para seguir la misma lógica. Bueno, no, ocupo decir, bueno, P a su I menos 1 es congruente con el ángulo P a su I más 1 a su I. Entonces yo tengo morado con morado. ¿Ok? Esos dos pasos me los garantiza precisamente el paso número 3 y definición de triángulos congruentes. ¿Ok? Y entonces, aquí decimos que P, nada más lo que hace falta es decir que la suma de estos dos es el azul y ya. Entonces decimos, pero antes de decir eso, entonces vamos a decir que P pertenece al interior de esos ángulos. Del ángulo a su I menos 1, a su I menos 1, a su I más 1. Esto es precisamente por el lema, que fue lo que demostramos la clase pasada. Y entonces, ¿qué hice? Entonces, en el paso 7, como pertenece a este, yo puedo hablar que el ángulo azul, que es que la medida del ángulo a su I menos 1, a su I, voy a hacer una cosa, pues no quiero estar tan pegado, que la medida del ángulo a su I menos 1, a su I más 1, es igual a ¿cuánto, jóvenes? Dice, el azul, ¿es igual a quién? A ver. 60. Ah. ¿Es igual a? 60, profe. No. No puedo dar medidas porque es un polígono cualquiera. Entonces, no es un pentágono. Con respecto a lo que tenemos ahí, el azul, ese es el azul. Bueno, más, voy a ponerlo en azul. Vayan viendo. La medida del azul es igual a ¿quién? La medida del ángulo azul a su I menos 1, a su I, a su I más 1. Exactamente. Es igual al morado, este morado, que era este, ¿verdad? P a su I menos 1, P a su I menos 1, más ¿qué? Más el amarillo, que sería este. Y este amarillo lo llamé P a su I más 1. P a su I más 1. ¿Ok? Eso es por el postulado suma de ángulos, ¿verdad? Y luego, otra vez el azul, en el paso número 8. El otro azul, ¿cuál sería? La medida del ángulo a su I
a su i más 1 a su i más 2 es igual a ¿quién? Morado. A ese morado lo llamé como la medida del ángulo P a su i más 1 a su i más el amarillo que lo llamé la medida del ángulo, este amarillo, P a sub i más 1 a sub i más 2. Vale que tenemos colores, jóvenes, porque si no, realmente eso todo en negro es uno se pierde, ¿verdad? Fácilmente. Y ya luego, pero entonces, como estos dos, este es congruente con este es congruente con este, entonces, por sustitución, estos dos van a ser congruentes, o van a venir igual. Entonces, vamos a decirlo. Entonces, los azules, 9, la medida del ángulo a sub i menos 1, a sub i, ay, la medida del ángulo a sub i menos 1, a sub i, a sub i más 1, mide igual que el ángulo a sub i, a sub i más 1, a sub i más 2. Este paso me lo justifica, sería el paso de sustitución de 4 y 5 en 7 y 8. En 7 y 8. Y listo, ya tenemos los lados congruentes. Entonces, por lo tanto, el polígono P a sub 1 hasta a sub n es regular. ¿Por qué? Porque demostré que por el paso número 1 los lados son congruentes y por el paso número 9 los ángulos son congruentes. ¿Ok? Por 1 y 9. Estamos. Vean que la demostración es fácil. El único problema es los subí. ¿Verdad? Eso sí es el único problema. ¿Ok? Que es muy tedioso. Incluso, por ejemplo, una idea que se me ocurre, ¿verdad? Para evitar esto, creo que sería más sencillo, digamos, pero para que ustedes hagan en las otras demostraciones. Digamos, es hacerlo para 3 puntos, que sería a sub i menos 1, a sub i y a sub i más 1. Ahí tendríamos, ya tendríamos este ángulo, ¿verdad? Este ángulo interno. Y por otro lado, hacerlo para otro, un a sub j menos 1, a sub j y a sub j más 1. Y entonces, en ese caso, tendríamos esta. ¿Ok? Y entonces, para hablar de eso, entonces ya habría que hablar de este, que eso sí, que este triángulo, aquí está P, ¿verdad? Aquí está P. Y entonces es más fácil porque entonces yo relaciono este triangulillo con este triangulillo. Entonces yo voy a hablar siempre del mismo orden, que el triángulo P a sub i menos 1 a sub i es congruente con el triángulo P a sub j menos 1 a sub j. Entonces llevo el mismo orden, entonces se podría hacer de esa forma. Y entonces creo que sería más sencillo hacerlo así. Digo yo para seguir la demostración, que estaré usando subíndices consecutivos donde hay que ir viendo uno por uno a ver, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Ok? Creo que sería más sencillo hacer la demostración así. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿Dudas, preguntas? Entonces, ok. A ustedes les toca este teorema 6.2, que es muy parecido, ¿verdad? De hecho, ya que es, da una circunferencia con centro P y en ella n arcos congruentes que se intersecan, ya que la hipótesis es la misma, a lo sumo en sus puntos extremos. Entonces, el polígono circunscrito en C, cuyos lados son los segmentos tangentes en los puntos extremos de esos arcos, es un polígono regular. Entonces, de hecho, la demostración es muy parecida, ¿verdad? ¿Ok? Estamos. Entonces, a ustedes les toca este teorema 6.2 de ejercicio. ¿Ok? De hecho, ven que las demostraciones son parecidas en el sentido de que tenemos una demostración para polígono inscrito y otro para circunscrito, y verán una y una. De hecho, vean el 6.3 y el 6.4. Yo voy a hacer el 6.3 y ustedes hacen el 6.4. Entonces, en el 6.3, lo que hay que demostrar es que todo polígono regular existe una circunferencia circunscrita a él. ¿Ok? Y en el 6.4, que todo polígono regular existe una circunferencia inscrita. ¿Ok? Y luego demostrar que el 6.5 es que la circunferencia inscrita y circunscrita en un mismo polígono son concéntricas. ¿Ok? Entonces, o sea que estas dos, digamos, dado un polígono cualquiera, ¿verdad? Que esta circunferencia y esta circunferencia, que ya sabemos que existe, entonces es la misma, no, tienen el mismo centro. Y entonces ya a partir de esto, ya justificando ese teorema, podemos dar una serie de definiciones que tienen que ver con definiciones con la circunferencia, pero que ahora las vamos a trasladar a al polígono, ¿verdad? Como el radio, por ejemplo, radio y centro. ¿Ok? Entonces, vamos por acá, vamos por acá. Entonces dice, para todo polígono regular existe una circunferencia circunscrita, o sea, que la circunferencia esté afuera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Okay. Esta demostración debería dejarse de ejercicio, pero bueno, les voy a dar la idea. Okay. Ok, veamos. Voy a hacerla. Voy a hacerlo en GeoGebra. Porque ocupo una cosa ahí. Entonces, veamos. La idea de la demostración es la siguiente. Quitar esto. Ok. La idea es, bueno, ya tenemos un polígono regular, ¿verdad? Pero no voy a dibujar el polígono regular. O sea, lo que tenemos, bueno, a ver. Y lo que dice el teorema es esto. Si tenemos un polígono regular, ok, ahí está, tenemos el polígono regular. Entonces, vamos por acá. Ok. Entonces, lo que dice es que siempre va a existir una circunferencia circunscrita. Y de hecho yo lo puedo hacer aquí. Entonces, circunferencia por 3 puntos. Entonces, yo escojo 3 puntos acá. 1, 2, 3. Y ahí está. Existe la circunferencia. Eso es lo que dice el teorema. ¿Verdad? Que si yo tengo un polígono regular, siempre va a existir una circunferencia circunscrita. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema. Solamente que la demostración no es así, ¿verdad? La demostración es de la siguiente forma. Pero voy a...
todo eso. Entonces, la idea de la demostración es la siguiente. Me voy a dar 4 puntos cualesquiera, otra vez 4 puntos cualesquiera de la circunferencia, ¿ok? Perdón, de la circunferencia no, del polígono regular. Solamente que, vamos a ver. Bueno, sí, voy a darme 4 puntos. Entonces aquí está un punto, aquí va a estar ese, ahorita le ponemos nombre, aquí está el otro punto, aquí está el otro punto, y aquí está el otro punto. Entonces, esas son 4 puntos cualesquiera de la circunferencia. ¿Ok? Pero necio, que necio, que necio. Esos son 4 puntos cualesquiera del polígono regular. Solamente que este que está aquí, ahorita vamos a ver, voy a ponerlo por otro lado, ahorita van a ver para qué, porque es que la idea de la demostración es esa. Entonces, la idea de la demostración es que yo sé, por un teorema que vimos hace poquito tiempo, que dados 3 puntos, existe una circunferencia que los contiene. Entonces, voy a ponerlo aquí. Voy a este punto, A, B y C. Ahorita le ponemos otro nombre. Pero a sub i menos 1, a sub i, bueno, o a sub i más 1, a sub i más 2. Escogemos los 3. Entonces yo voy a escoger, existe ese teorema, que dado 3 puntos, existe una circunferencia que los contiene. Ahí está la circunferencia. Y esa circunferencia tiene un centro. ¿Ok? Un centro. A ese centro lo vamos a llamar E. Ahorita traslado todo esto y le pongo los nombres que utilizamos normalmente. Luego, lo que vamos a hacer es ahora ya no con A, B y C, sino que ahora vamos a utilizar otros 3 puntos. B, C y D, que son otros 3 puntos cualesquiera. B, C y D. Y hacemos lo mismo. Yo sé que con B, C y D, también aplicando el mismo teorema, existe una circunferencia, ¿ok? Que los contiene. ¿Ok? Que contiene a esos otros 3 puntos. Pero el centro de esa circunferencia es otro centro. El centro estaría por acá, que sería el centro F. Ya por ahí. Vamos a poner aquí. Lo voy a poner aquí para exagerar nada más. Voy a hacer esto vamos por acá. Lo voy a hacer aquí. Ahí. ¿Ok? Obviamente eso está incorrecto. ¿Qué está incorrecto? Está incorrecto porque A, B, C y D en este caso ya no formarían un polígono regular. A, B, C y D. Pero en la realidad, como es un polígono regular, entonces sí estarían, sí forman la circunferencia esta. La idea de la demostración es demostrar que estos 2 puntos son el mismo. O sea que la única forma para que se cumpla eso de que esos 3 puntos me crean una circunferencia y estos otros 3 puntos del polígono me crean esa circunferencia, la única forma de demostrarlo es garantizando que son el mismo, que esos 2 puntos son el mismo. O sea que esta circunferencia grande es la misma circunferencia que la pequeña. Eso es lo que hay que demostrar. ¿Ok? ¿Y cómo se hace eso? Igual con triangulitos, ¿verdad? Porque entonces, si yo trazo aquí eso, y desde aquí a acá, y de aquí a acá, y de aquí a acá, y de aquí a acá, ¿ok? Voy a quitarle esto. Entonces, si yo estaría, digamos, yo ya sé que como eso es un polígono regular, el segmento AB es congruente con el segmento BC, ¿verdad? Y congruente con el otro, perdón, ahí me faltó este otro.
segmento. Ahí. Aquí no es. Ahí. Entonces, vamos a ver, este con este con este y este con este. ¿Ok? Y este con este con este y este con este. Ese. Listo. Otra vez están callados, jóvenes. Eso me preocupa. Ok. Entonces, vean, la idea de la demostración es la siguiente. Si yo tengo que demostrar que E y F son el mismo punto. ¿Ok? Entonces, vean que aquí, este lado, AB, BC, ahorita le ponemos otros puntos, ¿verdad? AB, BC y CD son lados del polígono. Como son lados del polígono, entonces los lados son congruentes. Y los triángulos, entonces, y además, este y esto, todos estos son radios. Este es radio de esa circunferencia. Entonces, este lado es congruente con este lado y este lado es congruente con este lado. Pero también, este también son radios. FB, FC, FD también son radios. ¿Ok? Entonces, este triángulo es congruente con este y este triángulo es congruente con este. ¿Ok? Bien. Pero, entonces, y recuerden, además de que AB es congruente con BC y ahora es congruente con CD. Entonces, ¿cómo pueden ustedes llegar a que estos dos puntillos son el mismo? ¿Cómo podrían llegar a que esos dos puntos son el mismo? ¿Cómo, profe? O sea, la demostración se basa, ¿verdad? En que, vamos de nuevo, ojo el teorema. El teorema dice, perdón, todo polígono regular existe una circunferencia circunscrita a él. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, toca acá. Lo que hay que demostrar es esto. Todo polígono regular. ¿Ok? Ese polígono regular. Vamos a un toque nada más para pasarlo por aquí abajo. Existe esto. Una circunferencia por 3 puntos. Entonces escojo este punto y este punto. Eso es lo que tengo que demostrar. Que existe esa circunferencia. Pero, entonces, la idea de la demostración. ¿Qué pasa esto? Esto y esto. Okay. La idea de la demostración esto es lo que hay que demostrar. Entonces, la idea de la demostración es decir que dados estos 3 puntos, que eso es lo que yo sé, dados estos 3 puntos A, B y C, existe una circunferencia que los contiene. Dados los puntos B, C y D, existe una circunferencia que los contiene. Y lo que tengo que demostrar es que esas dos circunferencias es la misma. Y entonces, si yo lo demuestro para esos 3 puntos y lo demuestro para esos 3 puntos, estaría demostrándolo para cualesquiera 3 puntos de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, pero aquí lo que tenemos que tener claro es que AB, BC, CD son lados del polígono, que son estos laditos que están acá. ¿Ok? Y además sabemos que esto que EA es congruente con EB y congruente con EC, y que FB es congruente con FC y congruente con FD. ¿Ok? Entonces, estos dos triangulillos son congruentes, estos dos triangulillos son congruentes. O sea, todo eso lo podemos decir. ¿Ok? Entonces, pero ojo el toque. Entonces, resulta que, otra vez, como los polígonos son congruentes, perdón, es como el polígono regular, entonces, este ángulo, ¿ok? El ángulo ABC es congruente con el ángulo BSD, ¿ok? Esos dos ángulos son congruentes, ¿ok? Y vea que ese ángulo,
hagamos una cosa, voy a llevármelo ya para allá. De hecho ya está. Bueno, perdón, dame un toque. Simplemente voy a quitarle esto, 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 esto. Ay, no, eso no. Esto. Perdón, eso, así es como lo ocupo. Y hagámoslo una cosa. Hagamos que esto, pongámoslo de color rojo, 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 nada más. Y lo que es. Y voy a nada más, y los lados del polígono los voy a hacer de otro color, que sería este. Los voy a hacer azules, azules y azules. Ok. Ahora sí, voy a llevarme eso para allá. Entonces, ahora sí. Entonces vamos a ponerle nombres a estas cosas. Entonces voy a decir que esto, vamos a darle un valor. Aquí está a sub i, por aquí está a sub i más 1, por aquí está a sub i más 2 y por aquí está a sub i más 3. Esos son 4 puntos del polígono regular, que ya eso es hipótesis. Entonces, como hipótesis tenemos, ¿ok?, que el polígono A sub 1 hasta A sub n es polígono regular. ¿Qué significa que sea regular? Significa que los lados son congruentes y que los ángulos internos son congruentes. Ambas cosas hay que utilizarlas. Entonces, como este polígono es regular, ¿ya? Y lo que tengo que demostrar como tesis es que existe una circunferencia, ¿ok?, circunscrita a él, ¿ok?, de centro P, de tal forma que por definición de circunscrita es que existe una circunferencia de centro P, de tal forma que todos esos puntillos pertenecen a la circunferencia. Esa es la definición de circunscrita. Y aquí yo lo puedo poner como en palabras o en palabras, ¿verdad? O lo puedo escribir así, que esta es la definición de circunscrita. Entonces, ahora sí, la idea de la demostración es, yo sé que digamos que hay un teorema que me garantiza que dados 3 puntos, esos 3 puntos venga aquí un toque, jóvenes, estoy pensando. Vamos a ver. Es que lo que estoy viendo a ver si lo hago como les explicaba la vez pasada. Hola. Para demostrar que esos dos circunferencias son iguales, se puede demostrar solo que los radios son iguales. No. Y lo que tengo que demostrar, eso es importante, para demostrar que esas dos circunferencias son iguales, tengo que demostrar que los radios son congruentes, ¿verdad? Pero además tengo que demostrar que tienen el mismo centro. ¿Ya? Porque yo puedo tener una circunferencia aquí y otra circunferencia acá con radios iguales, pero no son la misma circunferencia. Y que precisamente... Es que como los radios sí son iguales, entonces pensé que con eso bastaba, pero pues... Sí, pero exacto, pero los radios son iguales, pero no es suficiente para decir que las circunferencias son congruentes, sino que ocupo... ven, vamos a hacer otra cosa. Es que aquí acaba de ocurrírseme, jóvenes, una idea genial, que fue lo que les acaba de decir. Para no hacer enredos con esto, vamos a ver cómo lo hacemos. Es que para que no existe esta sobreposición, perdón, ok. Vamos a quitar
este punto. Ok, vamos a hacerlo así. Ya sé cómo. Ya ahorita- es que es para, ahorita van a ver qué es más mejor. Este punto, como por aquí, y este punto por aquí, y otro por aquí. Y entonces, ahora sí, voy a trazar estos segmentos, que van a ver que así es más fácil. Segmento. De aquí a aquí, de aquí a aquí, y aquí a aquí. Trazamos este acá, y este acá. Ahí, ahí. Este punto, ¿cuál era? No. ¿Qué pasó con este punto? Lo perdí. FD. Ok. Listo. Y este, no, este no. Este ya no va a interesar. Ok. Excelente. Y ahora esos últimos que puse. Ok. Tampoco me interesa. Usted, usted, ni usted, ni usted. Listo. Y ahora me interesa que sean rojos. Van a ver, jóvenes. Estoy volando. Y estos son azules. Listo. Ahora sí. Vea lo que hice. Eso es para evitarse trabajar con índices pegados. Ok. Oh. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, yo sé que dados 3 puntos cualesquiera, a este le voy a llamar a sub i menos 1, a este le voy a llamar a sub i y a este le voy a llamar a sub i más 1. Dados 3 puntos cualesquiera de este polígono, yo sé que existe una circunferencia que los contiene. Eso ahorita lo justificamos, pero es que hay un teorema que dice eso. Dado 3 puntos cualesquiera son concíclicos. Concíclicos significa que existe una circunferencia que los contiene. Luego, ay, mira, hubiera puesto en rojo, pero no importa. Hubiera puesto en rojo esta circunferencia. Pero luego, dados estos 3 puntos, son concíclicos y entonces existe una circunferencia de centro P que los contiene. ¿Ok? Luego voy a escoger otros 3 puntos cualesquiera, que ve la diferencia que hice acá, jóvenes. Vea, es más, esta cosa está sobrando. Listo, sale sobrando ahí. Entonces, estos dos lados, ¿ok? También son congruentes, pero voy a llamar a este a sub j menos 1, a sub j y a sub j más 1. ¿Ok? Y entonces, dados otros 3 puntos cualesquiera, entonces yo sé que también existe una circunferencia de centro P' que los contiene. ¿Ok? Entonces, dados 3 puntos cualesquiera, existe una circunferencia de centro P. Dados otros 3 puntos, yo sé que existe una circunferencia de centro P. Y nuestro objetivo es demostrar que estos 2 puntos son el mismo. ¿Ok? Que son el mismo. Porque yo necesito justificar que esta circunferencia y esta circunferencia es absolutamente la misma. ¿Ok? Estamos, eso es lo que hay que demostrar. Entonces,
Sabemos que el polígono es regular, entonces sabemos que los lados azules son congruentes, ¿ok? Y además sabemos que los ángulos internos son congruentes. Entonces, este ángulo es congruente con este. Eso hay que utilizarlo ahorita. Y de hecho, ojo cómo sale. Vea la idea. ¿Ok? La idea de la demostración es la siguiente. Como yo ya sé, voy a hacerlo aquí, que este ángulo azul es congruente con este ángulo azul, eso es por hipótesis, ¿ok? Entonces, ese ángulo azul está formado por este ángulo amarillo y este ángulo morado. Entonces, yo tengo que estos dos triángulos son congruentes, ¿verdad? Y además, aquí podría decir que este es congruente con este y además que este es congruente con este. Vamos a ver, este es congruente con este. El amarillo también, por posse asinorum. Pero además, entonces, todos estos son congruentes. ¿Ok? Todos estos son congruentes. De igual forma se cumple acá. Que este es congruente con este, que este es, o sea, todos esos son congruentes. Entonces, si yo logro demostrar que este triangulillo es congruente con uno de estos, ¿ok? Que de hecho lo va a hacer, ¿verdad? Porque por el ángulo, lado, ángulo, cualquier triangulillo de esos va a ser congruente con este, ¿verdad? Porque vea que incluso no estoy utilizando estos lados. Estoy utilizando el lado que es congruente, este lado que es congruente, y los ángulos de la base, ¿ok? Y los ángulos de la base. Entonces, si yo demuestro que un triangulillo de estos, cualquiera, es congruente a este, entonces esos triángulos, voy a relacionar estos dos. Esos dos triángulos son congruentes. Pero para que esos dos triángulos sean congruentes, entonces la única forma para que esos dos triángulos sean congruentes y se cumpla todas esas condiciones es que A sub J P' es congruente con A sub J, A sub I P'. Pero en cualquier momento este A sub I y este A sub J es el mismo, o sea, van a llegar a pegarse, por lo tanto estos dos lados, estos dos puntos tienen que ser el mismo. ¿Ok? No sé si logran ver la demostración, bueno, la idea de la demostración. Voy copiando aquí la tabla. Vengo aquí. Ok. Listo. Y entonces, vamos a ver, me llevo para acá. Entonces vamos a empezar diciendo, ok, precisamente eso, que para dado 3 puntos cualesquiera, que sería, voy a escoger el, dado el, para la sub J, bueno, vamos a ver, aquí entró. Entonces, vamos a ver, yo sé que existe una circunferencia de centro P, de tal forma que A sub I menos 1, A sub I y A sub I más 1 pertenecen a esa circunferencia de centro P. Y también yo puedo decir el paso número 2, que existe una circunferencia de centro P', esta sería esa, de tal forma que A sub J menos 1, A sub J y A sub J más 1 pertenecen a esa circunferencia de centro P'. ¿Ok? Estos dos pasos se justifican por el teorema que dice que 3 puntos no colineales siempre son concíclicos. ¿Ok? Siempre son concíclicos. Entonces, como esos puntos, bueno, además de como el polígono regular, pongamos la hipótesis del polígono regular, bueno, lo que significa que el polígono sea regular, que cualquier A sub I más 1 es congruente
con cualquier A sub J más 1. ¿Ok? Y además que el ángulo para cualquiera, el ángulo A sub J menos 1, perdón, empezamos con I. A sub I menos 1, A sub I más 1 es congruente con el ángulo A sub J menos 1, A sub J más 1. Estos pasos 3 y 4 es por la hipótesis de que el polígono es regular. Entonces yo puedo demostrar que, además, también sé, 5, que cualquier punto P, de P a los A sub I, ¿verdad? P A sub I menos 1 es congruente con P A sub I más 1. Bueno, sub I, perdón. Eso es para decir que todos los radios son congruentes de esa circunferencia. Y también que P' A sub J menos 1 es congruente con P' A sub J. ¿Ok? Eso es para decir que esos otros radios en rojo son congruentes. Entonces esos son radios y todos los radios son congruentes. Solamente que no puedo, lo que no puedo decir ahorita, o sea, que precisamente eso es lo que tengo que demostrar que estas dos cosas son congruentes. Yo puedo decir que estos que están aquí en negro son congruentes entre sí, pero además yo puedo decir que esos también son congruentes entre sí. ¿Ok? Y además, bueno, ya tengo que el ángulo es congruente, ¿verdad? Entonces voy a decir que esos triangulillos, todos esos triangulillos son congruentes. 7. El triángulo P A sub I menos 1 A sub I es congruente con el triángulo P A sub I más 1. ¿Ok? Y 8. Esos son, puede ser rojo. Profe, Dígame. en el paso 5, usted escribió P a sub I menos 1 es congruente con quién. Con P A sub I. P A sub I menos 1 es congruente con P A sub I. Ese palito ahí está sobrando. Eso es para decir que estos son congruentes, los negros. Y los rojos, si quiere aquí esto va en rojo, bueno. Esto, ay, necio. O sea, si puedo. Sí. Esto va en rojo. Que son estos que están aquí. Y entonces, ahora sí, voy a escribir que rojo, esto, que el triángulo, esos triangulillos, P' A sub J menos 1, A sub J es congruente con P', con el triángulo P' A sub J más 1. Entonces estoy que esos dos triángulos son congruentes, pero eso se cumple para todos, y que esos dos triángulos son congruentes, y se cumple para todos. Pero como esos triángulos, bueno, eso sería entonces sería por el paso número, eso sería por el paso 5, por el paso 5, bueno, sí, 3 y 5. Bueno, aquí, eso sería, ahí, 3, 5 y lado para congruencia. Y después en rojo, eso sería más bien 3 y 6. Y lo mismo. Lado para congruencia. Entonces, como esos dos triángulos son congruentes, además de que los ángulos son congruentes, perdón. Entonces, los voy a decir que 9 por posse sinorum, que este ángulo
que el ángulo P a sub I menos 1 a sub I es congruente con el ángulo P a sub I menos 1. Eso es por Pons. Así no. ¿Ok? Esto obviamente se cumple para este triángulo y se cumple para ese. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, más bien. Voy a borrar esos colores para que lo vean mejor. Y entonces, aquí lo que estoy diciendo en ese paso número 9 es que este ángulo es congruente con este. Pero además, ¿verdad? Como los triángulos son congruentes, este ángulo es congruente con este. Entonces, todos esos angulillos van a ser congruentes. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ok? Estamos. Que todos esos angulillos son congruentes. Pero además, ojo acá, ahora voy a decir lo mismo, pero ahora con estos otros. Este ángulo es congruente con este. Voy a ponerlo con 2. Congruente con este y congruente con este. El azul no lo podemos perder, que es este azul. ¿Ok? Y entonces eso es lo que voy a decir en el otro paso, que es el color este, que los 10, ay, ¿qué es? Que el ángulo P' a sub J menos 1 a sub J es congruente con el ángulo P' a sub J a sub J menos 1. ¿Ok? Esto que estaba aquí debería estar en amarillo. Para decirlo del ángulo, esos son los amarillos. Entonces, ojo a la demostración, jóvenes. Ya hicimos, ya justificamos todo eso. Y además, como por el paso número 7, todos esos ángulos son congruentes. ¿Ok? Ese paso no lo voy a hacer, pero eso se da por el paso número 7. Entonces, ojo el toque. Pero además, por el paso número 4, yo tengo que azul es congruente con azul. Ojo. ¿Ok? Pero el azul está formado ¿por quién? Por dos amarillos. Y el azul está formado por dos ¿qué? Por dos morados. Entonces, pero los azules son congruentes. ¿Qué puedo decir yo de amarillo y morado? Otra vez, jóvenes. Los azules son congruentes. Eso es porque el polígono es regular. ¿Ok? Ya demostré que los amarillos son congruentes. ¿Ok? Y además que este azul está formado por dos amarillos. También demostré que los morados son congruentes y el azul son dos morados. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo decir yo con respecto al amarillo y el morado? Morado y amarillo son congruentes. Uh-huh. Y eso sale por álgebra. ¿Ok? Porque si yo tengo que este ángulo es igual a 1 más 1 y este ángulo es igual a 2 más 2, pero 1 y 2 son igual, perdón, 3, perdón, pongámoslo así. El ángulo alfa es igual a 1 más 1 y el ángulo alfa es igual a 2 más 2, entonces de fijo 1 y 2 son iguales. ¿Ok? Eso es lo que voy a decir acá. Entonces yo ya tengo que los morados y los amarillos son congruentes. Además tengo que los azules, este es con azul. Este paso es el azul. Vamos a ver. Ajá. Este azul, ajá. Este paso es azul. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir que, ahora esto lo voy a hacer que otra vez. 11, ay, qué necio. Bueno, voy a hacer esto grande. Voy a bajar eso un toque para verlo. Que el ángulo azul ya, 11. Que la medida del ángulo azul, que es a sub i menos 1 a sub i,
a sub i más 1 es igual a ¿cuánto? A 2 amarillos. ¿Ok? Que sería esos 2 amarillos que están aquí, creo que son estos dos. No, estos dos no. Es igual a 2 amarillos que serían, ay, qué necio. Voy a bajarlo un toque. Es igual a la medida de a sub i menos 1, a sub ip, más a sub i menos 1, a sub ip, más la medida del ángulo a sub i, voy a ver, aquí tengo algo mal, a sub i menos 1, a sub ip, más, ahora sí, p a sub i más 1. Eso es que el azul está formado por 2 amarillos. Pero además, también puedo decir que el azul, pero en este caso este otro azul, la medida del ángulo a sub j menos 1, a sub j más 1, ¿okay? Está formado por 2 morados, que sería la medida de a sub j menos 1, pongamos en el mismo orden, a sub j p' más la medida del ángulo a sub j, perdón, p a sub j más 1. Pero entonces, además estos dos son iguales, estos dos son iguales y estos dos son iguales, de aquí por pura álgebra sale, entonces, que estos son iguales. Entonces 13, voy a hacer en color, bueno, el amarillo, espérate, amarillo, que la medida del ángulo a sub i menos 1 a sub i p es igual a la medida del ángulo, eso va en morado, del ángulo a sub j menos 1 a sub j p'. ¿Ok? Entonces yo ya llegué a que estos dos ángulos, este que está morado y este que está amarillo, son congruentes. Pero ojo aquí que interesante. ¿Ok? Aquí viene la parte, digamos, de interesante. Ya llegué a que todos es, ojo, este a sub i menos 1 y a sub i, y este a sub j menos 1 y a sub j son lados del polígono. Y esto es para todo i y para todo j que pertenece, que va de 1 hasta n. ¿Ok? Significa que en algún momento se va a cumplir, para un caso particular, cuando i es igual a j, se va a cumplir que la medida del ángulo i menos 1 a sub i p es igual a la medida del ángulo a sub i menos 1 a sub i p'. Lo que estoy haciendo es dando el caso particular de i es igual a j. Entonces, en ese caso particular, cuando i es igual a j, se va a cumplir esta igualdad. Esto significa, jóvenes, esto. Vean. Vamos a irnos a GeoGebra. Eso que estoy diciendo significa este y este, que sería en ese caso, cuando a un final voy a tener, cuando el i y el j, el segmento ij es compartido. Entonces, en esa situación, ¿ok? Yo tengo que este ángulo mide igual a este, con un P aquí y un P' acá. Entonces, de aquí, la única forma, por el teorema de construcción de ángulos, la única forma que se cumpla esta condición es que P tiene que ser igual a P'. Y entonces, por lo tanto, esas dos circunferencias son exactamente la misma. ¿Ok? Estamos. Bueno, perdón. Aquí tal vez faltó algo, sí. La única forma en que se cumpla esto, pero además
que PA sub I, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Que PA sub I es congruente con PA sub J, porque estamos para el caso en que I es igual a J, ¿ok? P', perdón, P', ¿ok? Entonces, P'I, P' A sub I, el único momento, voy a quitar este palito que no tiene nada que hacer ahí, en el único momento en que se cumple que esos dos ángulos son congruentes y que además PA sub I es congruente con P' A sub I, porque I es igual a J, entonces se cumple, la única forma en que se cumplan estas dos condiciones es que P y P' sean en el mismo punto. Esa es la única forma. ¿Okay? Que entonces, viéndolo en el GeoGebra, porque obviamente este dibujo no va a calzar porque yo medí otros 3 puntos en otro lugar para que se vieran las dos circunferencias. Pero la única forma en que esto calce es que estos dos sean iguales y que entonces se va a cumplir para cualquier triángulo. Que entonces, que entiendo el GeoGebra, es esto. Que la única forma en que esto calce es que el polígono tiene que ser regular, ¿verdad? Para que, bueno, como el polígono era regular, perdón, entonces la única forma en que calce es que existe una sola circunferencia donde se cumple todas esas condiciones. Como les digo, el teorema es interesante, pero es un poco largo ahí y además, bueno, largo no, sino que es muy tedioso con esto de los subíndices, ahí eso eh, es complicado. Complicado conseguir la idea, ¿verdad? Si no tenemos ahí bien claro lo que se quiere demostrar. ¿Estamos jóvenes? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? No, están muy callados, qué bueno. Ok. Entonces, vamos a ver lo que sigue acá. Entonces viene un teorema, que es el otro, que es que todo polígono regular existe una circunferencia inscrita en él. Sí. Ok. Ajá, Puedo poner un poco la demostración, es que estaba copiando una parte. claro. ¿En qué parte? Ahí, profe, lo último. Ok. No, profe, es más arriba, es más abajito. Bueno, es el último. Ahí. Sí. Profe, porque eso digo que ese como, ¿qué es eso que puso ahí? Como A es igual a J, ¿o qué? Aquí está. Ajá, Y es igual a J. es igual a O J. sea, lo que estoy diciendo aquí es que esta igualdad se cumple, incluso esta igualdad se cumple para todo I, para todo J, ¿verdad? Entonces, en algún momento, I es igual a J. O sea, yo me puedo dar, digamos, de que si I es igual a 2 y J y igual a 2 y J igual a 2. Entonces, ese es el caso que me estoy dando acá, que en cualquier momento esto se da, esa igualdad se da. Entonces, como eso se cumple para cualquier I y J, entonces voy a darme el caso particular que I sea igual a J. Entonces, sustituyo, aquí en lugar de J menos 1 pongo I menos 1 y en lugar de J pongo I. Y entonces ya me queda esta igualdad. Eso es, o sea, yo como me lo imagino, jóvenes, es esto. Como yo lo imagino es, como el I y el J son cualquier expresión, cualquier lado del polígono, ¿verdad? A su I, a su J son los vértices. Imagínense, perdón, imagínense ustedes dando vueltas a eso, o sea, en el sentido de que voy trasladándome, y en algún momento esos triangulillos van a estar uno encima del otro, ¿ok? Y entonces, uno encima del otro significa esto, ¿verdad? Entonces vean lo que significa. Voy a ponerlo con rojo para que vean. Nada más que es esto. Que en algún momento, cuando yo hablo de que I es igual a J, va a pasar esto. Eso.
Y entonces, aquí está P'. Bueno, pero eso no. Sorry. Eso, va a pasar eso. Y entonces, en el caso en que I sea igual a J, va a pasar eso. Pero yo ya sé que estos ángulos son congruentes, ¿verdad? Porque ya lo demostré. Los ángulos son congruentes. Y además, los triángulos son congruentes. Entonces, el lado P' A sub I es congruente con el lado P A sub I. Y la única forma en que se cumpla, ojo, que la apertura sea igual y que esto sea igual, digamos, la apertura tiene que ser igual, que sería la del ángulo. Pero además el segmento, el punto A sub I está a la misma distancia de P' y a la misma distancia de P, la única forma en que se cumpla eso es que P y P' son iguales. ¿Ya? Obviamente aquí en el dibujo no se ve, ¿verdad? No se visualiza porque hicimos circunferencias diferentes para una cuestión visual. Pero, porque entonces, para que ustedes lo vean de una forma, el triángulo P A sub I menos 1 A sub I es el mismo triángulo que P' A sub I menos 1 A sub I. Es el mismo. ¿Ok? Y entonces, solamente que yo tengo que llegar a esa congruencia. ¿Ya? Ahí está el detalle. ¿Ok? Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. La demostración 6.5 es una belleza de demostración. ¿Ok? Yo se las voy a mandar por correo para que ustedes la lean. ¿Ok? Para que la lean. ¿Ok? Entonces, por esa demostración. La importancia de esta demostración, bueno, la demostración del teorema y luego de su demostración, que es muy bonita, no es tan tediosa como estas otras, es muy bonita, es bastante constructiva. Entonces, yo se las voy a enviar ahorita. Esta demostración, la importancia de esta demostración es que a la hora de hablar que las circunferencias inscritas y circunscritas son concéntricas, ¿ok? Entonces, lo que dice, entonces, es que todo polígono regular va a tener un solo centro y todo polígono regular va a tener radios. Entonces, lo que viene son las definiciones, ¿verdad? Que si yo tengo un polígono regular, se le llama centro del polígono regular al centro de la circunferencia circunscrita o incluso aquí por definición puede ser circunferencia inscrita porque son la misma, son concéntricas. ¿Ok? Y que en este caso, ¿verdad? Bueno, voy a llevarme esto para acá. Ahí está. Y entonces, y esto acá, vamos a ver para acá. Entonces, lo que hace referencia a estas definiciones es, ¿qué estoy haciendo? Ah, ya sé qué hice. Ok. Ok. Entonces lo que dice es que el centro del polígono es que si yo ya sé que hay una circunferencia circunscrita, entonces el centro de esa circunferencia, de la circunferencia, también se le llama centro del polígono. O sea que los polígonos van a tener centro. Y además, como tienen centro, entonces también podemos hablar del radio del polígono. Ojo que ahora el radio ya tiene otra definición, ¿verdad? Porque antes teníamos dos definiciones de radio. Una, bueno, dos para la circunferencia, que era como el segmento o como la longitud. Pero ahora también podemos hablar de radio de un polígono regular. ¿Ok? Y precisamente el radio
es el radio de la circunferencia circunscrita al polígono. Recuerde que circunscrita es la que está afuera, ¿verdad? Y luego lo que sigue son teoremas muy fáciles. La demostración de eso son muy fáciles. Que es que si dos segmentos son radios de un polígono regular, son congruentes. Ojo la demostración de esto, ¿verdad? ¿Ok? Ojo. Que si dos segmentos son radios de un polígono, entonces son congruentes. Eso sale en un paso. Luego, teorema 6 dice, en un polígono regular, el rayo con origen en uno de los vértices que contiene el centro del polígono diseca al correspondiente ángulo interno. Esta demostración también ustedes la hacen, que inclusive ya la hicimos nosotros ahorita. ¿Ok? ¿Cuándo lo hicimos? Ahorita les voy a explicar. Dice, en un polígono regular, el rayo con origen en uno de los vértices y que contiene el centro del polígono diseca al correspondiente ángulo interno. Esta demostración es esta parte que está aquí. Esto que hicimos aquí. Hay que demostrar que lo que hicimos acá, que estos dos triángulos son congruentes, ¿verdad? Hay que agarrar esos dos triángulos que son congruentes, y como los dos triángulos son congruentes, y además por consa sinorum, este ángulo es congruente con este, y este ángulo es congruente con este, entonces, por transitividad, estos dos ángulos son congruentes. Y como estos dos ángulos son congruentes, entonces significa que a su JP biseca al ángulo interior, a su J más 1, a su J más 1. Voy a hacerles esto aquí. Voy a copiarlos aquí abajo para que vean ustedes que ese teorema se demuestra de esa forma. Es muy sencilla este teorema. Es esto. Es hacer la correspondencia de esos ángulos, la congruencia de esos ángulos moraditos. ¿Okay? La demostración se hace así. Entonces, las demostraciones que siguen son muy sencillas. Luego viene una demostración sumamente interesante. De hecho, ¿ustedes ya vieron inducción, jóvenes? A ver, jóvenes. En principio, inducción. Ok. Sí, sí, principio de inducción. Ah, sí, lo estamos viendo. Ok, lo están viendo. Sí, sí. Genial. Porque de hecho, la otra clase vamos a hacer una demostración por inducción, ¿verdad? Pero entonces viene la definición de diagonal de un polígono, que se llama diagonal de un polígono al segmento cuyos extremos son vértices del polígono y cualquier otro vértice no consecutivo. ¿Ok? Entonces viene este teorema que es muy obvio. Para cada vértice, a ver, jóvenes, ¿cuántos diagonales va a haber? Digamos, si yo tengo este polígono, vamos a ver, estamos acá. Eso es un octógono. ¿Cuántas diagonales van a haber desde este vértice? ¿Cuántas diagonales habrían? Desde el vértice N, esto es un polígono de 8 lados. Desde el vértice N, ¿cuántas diagonales hay? Si quieren las trazamos. Pero, ¿cuántas hay? 5, profe. Exacto, entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por eso es un octógono. Y de un decágono, desde un vértice, ¿cuántas habrían? Si fueran 10, si el polígono tuviera 10 lados. 7, profe. 7. Y si el polígono tiene n lados, desde un vértice, ¿cuántos tendría? N-3. N-3. Entonces, ese es el teorema que sigue. Aquí está. El teorema es, para cada vértice de un polígono convexo de n lados, existen exactamente n-3 diagonales distintas. Pero la demostración de esto es muy sencillo, es un paso, porque por definición de diagonal, voy a tener que eliminar desde un lado a sub i, tengo que eliminar el mismo a sub i, tengo que eliminar el a sub i más 1, y el vértice a sub i menos 1, y el vértice a sub i más 1, y entonces lo que me quedan son n-3 vértices, entonces van a quedar n-3 diagonales. Pero esta
es, bueno, ese colorario lo vamos a ver el jueves y que esa demostración se hace por inducción. ¿Ok? Viernes. Pues, si yo quiero jueves, es jueves, jueves. No, viernes. Con respecto al examen, lo ideal es mantenerlo para el mismo miércoles, ¿verdad?